Perfecto, muy bien. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando, están viendo este material del ciclo de conferencias en esta página de la Sabiduría Universal. Me presento, mi nombre es John Ferreira. Un gusto, saludamos a las personas que vienen manteniendo la continuidad con el ciclo de conferencias, también a las personas nuevas recordarles, pueden ver el ciclo de conferencias completo en la sección de videos. Ahí van a encontrar la fase A y la fase B. También si desean nos pueden escribir al WhatsApp en el enlace que encuentran en la descripción de cada una de las conferencias. Ahí vamos a estar atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud. También se les va a estar enviando el material complementario a cada una de las conferencias. Como siempre, darle las gracias a los administradores de los diferentes grupos a los cuales llega esta sabiduría, a los cuales llegan estos videos, ya que ellos también nos están permitiendo llegar a más personas. Les agradecemos mucho por ello. Entonces, el día de hoy, continuando con lo que es la fase B de este ciclo de conferencias, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 18 de la fase B, que es Teosofía, Espiritismo y Medium. Realmente esta es una conferencia muy importante, muy interesante para nuestro trabajo interior, ya que esta conferencia nos va a permitir aclarar lo que son estas escuelas, nos va a permitir también ver que estas escuelas de ninguna manera, de ninguna forma, nos van a llevar a la autorrealización íntima del ser. Realmente es necesario nosotros que comprendamos que realmente si una escuela pseudoesotérica o cualquier tipo de escuela que no enseñe los tres factores de la revolución de la conciencia es una escuela equivocada. Por ello la importancia de conocer estas escuelas y darnos cuenta de que de ninguna manera nos va a llevar a la autorrealización. Entonces, como les decía, el objetivo de esta conferencia en un principio es conocer las escuelas, ¿sí? Pues qué es la teosofía, qué es el espiritismo y qué es el medium. Y de igual manera, saber pues a dónde nos van a conducir. Y aprender a que no debemos mezclarla de ninguna manera con el conocimiento. El conocimiento, la sabiduría no se puede mezclar, ni poner, ni quitarle. Realmente este conocimiento, esta sabiduría ha sido organizada por maestros con el 100% de conciencia. No podríamos creer nosotros que con la conciencia totalmente dormida podríamos organizarlo. De igual manera, en el transcurrir de la conferencia cada uno de ustedes se va a dar cuenta de que de ninguna manera estas escuelas nos van a llevar a la autorrealización íntima del ser. Entonces vamos a iniciar hablando con lo que es la teosofía. Veamos la etimología de la palabra, que teosofía, pues teo viene de Dios y sofía viene o significa sabiduría, lo que quiere decir que la palabra teosofía se refiere a la sabiduría de Dios. Ahora más específicamente, pues vamos a ver que esta escuela, la teosofía, fue fundada por Elena Petrova, Petrova Blavatsky. Esta fue fundada más o menos eh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia. Ella, Elena, tuvo una misión muy específica, que en ese momento la misión que ella tenía era impedir que el materialismo dialéctico de Carlos Marx y de Lenin eh, acabaran con las esperanzas espirituales de las personas de esa región del planeta. Entonces, con ello ya vamos viendo que en sí tenía una misión específica que era pues impedir el materialismo. Entonces, eh, ella, a partir de la ciencia, ¿sí? De lo que se conoce como la ciencia oficial, es decir, la ciencia materialista, ella tuvo que demostrar la existencia del alma a través de los cinco sentidos, ¿sí? De esa forma iba a luchar contra el escepticismo que esas escuelas estaban fomentando. Entonces, para ello, para lograr su objetivo de mostrar la existencia del alma, pues esta escuela se dedicó a enseñar parapsicología, es decir, a desarrollar poderes de la mente,
fenómenos psíquicos, el desdoblamiento, el hipnotismo, la telepatía, etcétera. Incluso se habla de que ella plasmaba objetos que estaban en otras dimensiones, los plasmaba en el físico, a fin de que las personas pudieran observar que existía una realidad más allá de lo que se puede observar con los cinco sentidos. De esa manera, pues ella estaba luchando contra el materialismo en esa zona del planeta. De igual manera, materializaba espectros, voces misteriosas, apariciones post-mortem, eh, enseñaban pues el despertar de facultades latentes en todas las personas, etcétera, etcétera. Pero, como venimos viendo hasta ahora, pues el objetivo por ningún lado era la autorrealización íntima del ser. No lo enseñaban, no enseñaban los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, con ello vamos viendo que esta escuela pues no permite la autorrealización íntima del ser en ninguna persona. No era lo que buscaban, no era el propósito de esta escuela. Entonces, con ello vamos viendo que no nos va a servir y pues actualmente estas escuelas pseudoesotéricas no enseñan la castidad, no le enseñan a las personas la importancia de cuidar la energía creadora sexual, recomiendan, promueven el vegetarianismo, enseñan que a través de la evolución mecánica se puede llegar a la iluminación, que es algo totalmente equivocado. Ya lo hemos visto a lo largo del ciclo de conferencias, que realmente el despertar de la conciencia, la revolución de la conciencia, no es algo mecánico, no es algo que se va a dar porque sí, es algo que se tiene que generar mediante esfuerzos, mediante los tres factores de la revolución de la conciencia. No es nada gratuito. No le enseñan a las personas que existe la evolución y la necesidad de revolucionarse para liberarse. Realmente, lo que buscaba esta escuela o la misión de Elena Petrova Blavatsky era pues mantener viva o latente las esperanzas espirituales de las personas y que no cayeran en el profundo materialismo ni en el profundo ateísmo, que esas personas al menos no se perdieran y que pues al menos entendieran que existía un Dios, que existía una fuerza superior, ¿sí? Y que no solamente existía pues lo que pueden ver con los cinco sentidos. Más sin embargo, no buscaban la autorrealización íntima del ser, no enseñaban los tres factores. Ahora, veamos lo que es el espiritismo. Esta doctrina se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Enseñaban técnicas para lograr la comunicación con el alma de los muertos. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Realmente es muy interesante y muy importante también para aclarar conceptos equivocados sobre lo que es el espiritismo, ya que muchas personas, realmente esto tiene muchos seguidores a lo largo de o alrededor de todo el mundo, y pues son personas que, bueno, pues siendo engañadas creen que se están comunicando con un espíritu, con un ser, con un Dios, ¿sí? Con un ser de profunda sabiduría. Pero con esta conferencia vamos a aclarar qué es lo que verdaderamente sucede. Entonces, a través de estos rituales, ¿sí? Con los cuales ellos se comunican con el alma del desencarnado, pues se producen curaciones de personas enfermas, se solucionan problemas materiales, entre otras cuestiones. Entonces, de manera general, o sea, lo explicamos obviamente para que ustedes, cada uno de ustedes, las personas, cada uno de nosotros, podamos observar y reflexionar que esto es algo totalmente equivocado. De ninguna manera estamos promoviéndolo ni lo estamos incentivando. Por el contrario, estamos mostrando lo que es para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se dé cuenta de que es algo equivocado. Entonces, se reúnen en un lugar en torno a una mesa, todos se juntan de las manos, se toman de las manos e invocan en coro la presencia del espíritu.
espíritu entre comillas, que ya vamos a ver qué es lo que es. Entonces, a lo que ellos le llaman espíritu, realmente es a un defecto o a una legión de defectos de un desencarnado. Realmente no, el espíritu, entendamos que el espíritu es el ser, la conciencia, el padre, ¿sí? De cada ser humano, de cada persona. Pero realmente lo que están llamando en estas sesiones no es a una esencia, no es a un ser. Están llamando a la envoltura seminal de una persona, a los defectos. Entonces, no es el real ser. Entonces, esas personas no están teniendo comunicación con un ser trascendido un, ni con un ser de profunda sabiduría, sino que con lo que se están comunicando verdaderamente es con la legión, con defectos psicológicos de una persona. No hay conciencia, no hay esencia por ningún lado. Entonces, en estas sesiones, pues le piden al espíritu, entre comillas, que es la legión de defectos, que se manifieste por medio de movimientos, de cosas, de ruidos. Posteriormente, el desencarnado va a tomar posesión de alguno de los participantes del cuerpo, de algunas de esas personas, para que tenga manifestación. Y acá, por este factor, que ya lo vamos a ir a aclarar también nos podemos dar cuenta de que es algo totalmente equivocado, porque el espíritu, el ser, una conciencia, un maestro con el 100% de conciencia, jamás haría una cosa de estas. Los seres, las divinidades, respetan profundamente eh, el cuerpo físico, el templo de cada ser humano, y no lo profanan. ¿Sí? Entonces eso no lo hace un ser con la conciencia despierta. Entonces eso lo que lo hace, los que lo hacen son personas pues equivocadas, ¿sí? Realmente entendamos que lo que se está manifestando es la envoltura seminal de un muerto, es decir, los defectos de un muerto. Entonces en esas sesiones, pues digamos que se quieren comunicar con fulanito de tal, con Pedro, con Juan, etcétera, y lo invocan, pero invocan es a la envoltura seminal de esa persona que murió, a los defectos psicológicos de esa persona que murió, a los defectos psicológicos de Pedro, de Juan, más no a la esencia de esta persona. Ahora, pues para aclarar a lo anterior, la persona que presta su cuerpo para que la envoltura seminal, los defectos psicológicos de esa persona tomen posesión, se le llama medium. ¿Por qué? Porque se sirve de medio entre el desencarnado y el mundo físico. Entonces, cuando el espíritu, entre comillas, que es la envoltura seminal, toma posesión del cuerpo del medium, comienza a hablar con la voz que tenía en su anterior existencia. ¿Sí? Eso es interesante o bueno, importante que lo observemos. En algún momento había escuchado de una persona en la calle, él me comentaba que había estado en una sesión de este tipo en Venezuela y pues me comentaba que se habían reunido, lo habían invitado, le dijo, bueno, y me comentaba, pues me pareció interesante, quise asistir y habían invocado a una persona que hace poco había muerto, era un conocido de ellos y tomó posesión de una persona y así tal cual como lo estamos expresando en la conferencia, empezó a hablar con la misma voz que tenía. Pero entendamos que todo eso es de la personalidad, no es de la esencia, no es la conciencia. Entendamos que se están comunicando en estas sesiones, se comunican con la envoltura seminal, no con la esencia. Entonces, pues los interesados hacen diferentes preguntas y el desencarnado, la envoltura seminal, va respondiendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues estas cuestiones generan dependencia de todo esto, por lo cual se van a ir alejando de su propio ser, de su propia conciencia, de su propio Padre. Se alejan de su ser.
verdaderamente. ¿Por qué? Porque es que empiezan a depender de otras personas. Entonces esto nos permite también ver que es algo totalmente equivocado. En el espiritismo jamás, por ningún lado, buscan al propio ser, buscan al propio Padre. Por lo contrario, están generando es una dependencia a cuestiones totalmente apartadas de lo que es el ser. Entonces, pues empiezan a generar esa dependencia y como ya hay algo y verdaderamente vemos defectos psicológicos, es nuestra propia pereza que siempre prefiere lo fácil, siempre prefiere el facilismo. Estas cosas son más fáciles que revolucionarse, que empezar a hacer un trabajo sobre sí mismo. ¿Y a quién le parece fácil? Pues al defecto psicológico, ¿sí? A la pereza. ¿Y qué nos lleva? Pues al abismo, verdaderamente. No podríamos lograr la autorrealización estando en estas escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas pues están siendo engañadas, autoengañadas también por sus propios defectos y por todas estas personas creen que se están comunicando con un Dios, con un santo, pero lo que desconocen es que se están comunicando es verdaderamente con la legión, con la envoltura seminal del desencarnado. Están hablando con un poco de yoes, ¿sí? Mas no con la esencia, mas no con la conciencia. Entonces, en este tipo de sesiones hay curaciones, se hacen hasta cirugías y muchos de los sanados pues se curan definitivamente y eso genera una mayor dependencia en este tipo de procedimientos. Pero entendamos que es algo totalmente equivocado. Jamás nos va a llevar a la esencia, jamás nos va a llevar a nuestro Padre. Estas escuelas han crecido o han tenido su auge mayormente a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, y tiene mayor incidencia en ciertos países, ¿no? Pero ha sido distribuido en gran parte del mundo, mayor parte del mundo. Entonces, a simple vista, podemos ver que realmente esta escuela o este tipo de práctica que es el espiritismo, por ningún lado busca la autorrealización íntima del ser. Realmente no lo buscan, se comunican con la envoltura seminal de personas, buscan una resolución o que, sí, una resolución a problemas a través de un medio fácil y ese hecho pues les lleva a desconectarse de su propio ser, de su propio padre. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a depender de todos estos factores fantásticos externos y jamás buscan a su ser. Entonces, de igual manera, por ningún lado, perdón, les enseñan castidad, por ningún lado les enseñan el sacrificio por la humanidad, porque de alguna manera, se ve inmiscuido el dinero y no les hablan de la castidad. Entonces, realmente comprendamos que si en una escuela no nos hablan de los tres factores y no los practican, pues es una escuela equivocada. Ahora pues acá podemos ver las palabras del Maestro Jesús, que por sus obras los conoceréis. Realmente es importante ver esto, ¿sí? Entonces, si en alguna de estas escuelas vemos todo esto, y sumado a eso, que no enseñan los tres factores, pues ya sabemos que es algo equivocado. Entonces, en estas sesiones de espiritismo, pues se ven procesos de adivinaciones, consejos. Realmente no se deben dar consejos, no se debe recomendar, ya que esto genera karma, ligues, desligues, rezos, rituales, lecturas de la Ouija, juegos de la copa. Son diferentes procesos que se dan ahí, rituales con velas, dominaciones, imposición de enfermedades, curaciones, trabajos de magia negra, que todo esto evidentemente son procedimientos que jamás haría un mago blanco. Ahora veamos lo que es el medium, ya de una manera más detallada.
Como lo veíamos, pues el medium eh, es el miembro o el participante dentro del espiritismo que presta su cuerpo para que la envoltura seminal del muerto tenga manifestación física. Entonces le está cediendo su materia, su cuerpo físico, el templo de Dios vivo, el templo de su Padre, se lo está cediendo a un muerto, a un desencarnado. Está cediendo el centro motor de su cuerpo físico. Ahora, es importante ver y aclarar esto, de que de pronto hemos visto personas con epilepsia, en algún momento nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué le sucede esto, pobrecito? Es un karma verdaderamente, realmente entendamos que todo lo que nos sucede no es fortuito, no es al azar, tiene un porqué, tiene una causa, y en este caso, eh, la epilepsia es un karma por mediumnidad, es decir, las personas que tienen epilepsia en alguna existencia pasada fueron mediums y están pagando este karma, ¿sí? Entonces todos los epilépticos fueron medium en sus anteriores existencias. De igual manera, esto es un karma que no solamente va en una sola existencia, sino que va a lo largo, incluso hasta en involución. Porque realmente es algo complicado, es algo muy pesado. O sea, se considera pues traición hacia nuestro propio ser, hacia nuestro propio padre, por entregar la casa a otro. Entonces es incuestionable que después de cierto tiempo concluyen divorciándose de su propio ser, ya que lo traicionaron. Sí, el ser se aleja por eternidades. Ingresan entonces a la involución sumergida de los mundos infiernos. Ingresan a la involución. Ahora, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que como veníamos aclarando sobre el espiritismo, de que algunas personas o las personas que participan en eso creen que se están comunicando con un ser, con un maestro, pero entendamos que un maestro con el 100% de conciencia, una esencia, eh, respetan profundamente el cuerpo físico de cada persona. Es el templo del Dios vivo en cada ser. Entonces, ellos lo respetan profundamente. Entonces, un verdadero maestro jamás haría un procedimiento de estos, porque es muy respetado para todas las jerarquías. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que ningún maestro de la logia blanca se expresa a través de un vehículo o a través de un cuerpo físico ajeno. Ellos si se quieren o necesitan manifestarse, dar una enseñanza, dar una sabiduría en la tercera dimensión, lo van a hacer a través de su propio cuerpo físico. Primeramente van a mandar a su cuerpo a que se prepare y más tarde poderse manifestar a través de ese vehículo. Llegan a su propia casa, no a una casa ajena. Entonces con esto vamos entendiendo de que no son maestros, no es la conciencia de un ser quien se manifiesta a través del medium, a través de estas sesiones del espiritismo. Es la envoltura seminal del desencarnado, del muerto. Ahora, pues, en una persona que ha caído en estos procesos tendrá que desintegrar todo eso, todos estos yoes de la mediumnidad, todos los yoes que lo llevaron a este procedimiento. Ahora, en una imagen gráfica, para que entendamos pues, cómo se da este proceso, entonces para que la entidad pueda ingresar al cuerpo del medium, pues debe volcar el cuerpo astral hacia adelante. Y ahí va a quedar libre el centro motor y por ahí es que ingresan. ¿Sí? Como les aclaré hace un momento, lo mencionamos con el fin de que tengamos claridad sobre lo que sucede, darnos cuenta de que es un proceso equivocado, de ninguna manera se está recomendando. Entonces, esto de igual manera nos permite dar cuenta de que es un proceso totalmente equivocado. De igual manera, nos enseña los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, compañeros, como tal, esto es lo que es la conferencia.
Realmente es un tema corto, pero muy importante que nosotros lo conozcamos, que nos demos cuenta qué es lo que buscan estas escuelas, porque de pronto en algún momento las personas pueden llegar a escuchar de esto o alguna persona les puede llegar a invitar y pues ya teniendo conocimiento sobre lo que es, pues ya no podemos caer tan fácil, no nos podemos dejar engañar. Como les decía, sin donde estamos o la escuela que estamos escuchando, a la que asistimos o donde nos quieren invitar, nos enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, es una escuela equivocada. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, compañeros, esto es lo que es la conferencia. Les agradezco por escucharla, por acompañarnos, por también compartir, por reaccionar. De esa manera pues nos permiten tener una mayor relevancia y de esa forma poder llegar a más personas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, el tema no quedó claro, nos pueden escribir al WhatsApp, acá queda el enlace en la descripción del video y vamos a estar atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud. Entonces, compañeros, nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias.